En 3, 2, 1. Bienvenidos nuevamente a Dos Locos con un Tema, un programa en el que tomamos un tema, lo desglosamos, hablamos de 20.000 temas y regresamos al tema inicial. Así que si usted Claro. está buscando un podcast serio que tome un tema serio, está en el lugar equivocado, está advertido y este programa es traído a ustedes gracias a Blasfemo Media. Héctor, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por Me esa extendí. calurosa bienvenida. Sí, hay que aclarar un punto y esto es súper importante. Sí, No investigamos, sacamos datos muy random, hablamos desde nuestra opinión. Por eso se llama Dos locos con un tema, combatiendo la así es, ignorancia con más ignorancia. exactamente. Así que aquí se promete de todo menos congruencia. Así que no Sí, esperen congruencia. completamente. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante, por si Sí. están en su lista de producción y no lo han leído. ¿De qué vamos a hablar hoy, Héctor? Platícanos. Hoy es un tema con el que la mayoría de los mexicanos crecimos los viernes y domingos en la tarde en el canal de las estrellas, Cierto. que es la época de oro de cine mexicano. ¿Por qué Exactamente. vamos a hablar de la época de oro de cine mexicano? Porque bueno, ha sido un tema bastante recurrente a lo largo de varios programas y dijimos, bueno, Sí. ya merece su propio programa. Hemos dejado pistas, como siempre. Sí, completamente. En el pasado también ahí soltamos unas que otras. Esta vez tampoco tenemos playera que nos muestre el tema. No, la he buscado por mucho tiempo, que es de la película de Dos tipos de cuidado, que es Jorge Negrete y Pedro Infante, las Ajá. cadenas, Sí, sí, sí. con el cuerpo de Pulp Fiction, de John Travolta y Sam Jackson, pero no le puedo, Tema pasado. sí, chulada de playera, pero no le he podido conseguir, ¿no? Hoy traemos una de David Bowie. Pero bueno, entonces, recuerden darnos like, seguirnos, comentarnos, todo lo demás. Sí, Pueden, pueden gratis suscribirse. Eso está sí. genial, no les va a costar. Así Sí, que nos pueden ayudar like, suscribiendo. seguir, suscribir, comentar. Nos han abandonado mucho en los comentarios, ahí sí. Un poco. Me está doliendo mucho. En unos nos comentan un montón. En el pasado, que también no, no hubo, no en el antepasado, sí nos Ajá. dejaron ahí botados. De hecho, justo tenemos pendiente el tema de las películas tan malas que son buenas, que no hemos tenido mucha. Sí, no ha habido quórum, no nos dicen. Exacto, entonces no Va ha a pasado, llegar pero el ahí tema, está. pero pues queríamos ahí su amable aportación al tema. Exacto, porque si no, nos vamos a hacer el programa malo de esta temporada, que es Sagas, Sí, que Héctor sigue arrepentido del tema, entonces, completamente, de verdad. Cada temporada hay un episodio perdido, no, bueno, este no está perdido afortunadamente, ahí está. pero debería de perderse. Vamos a perderlo y volverlo a grabar como el de Alguien va a 2.0. entrar con cuenta de administrador y lo va a eliminar. Exacto, hay que checar eso. Bueno, entonces recuerden nuevamente darnos like, seguirnos, suscríbanse, que es súper gratis, les conviene. Este, Escúchenos en y- los podcasts. entonces, pues, bienvenidos. Bienvenidos. Pues, estamos de regreso. Héctor, a ver, A ver, vamos a empezar como este nuevo lindo formato que tenemos. ok. ¿Cuál es tu top 3 de películas Top de 3 esta de época? películas del cine de oro mexicano. Ok. Ajá, dije 3 porque no creo que tenga 5, entonces yo. Sí, Entonces, podríamos mejor decir que 3. sí. ¿Eh? Podríamos decir que sí. A Es ver, que las cuéntame, puedo ¿cuáles son? catalogar por estilo de cine, las puedo catalogar por actor principal. Ajá, además. Yo sí crecí viendo mucho, mucho cine mexicano de la época de oro, por mi mamá, por mi abuelita. De hecho, había un canal en televisión de paga que se llamaba De Película Mexicana. Ajá. Sí, sí, Y sí, te había un canal. pasaban un montón de, o sea, te pasaban todas las películas mexicanas de época. O sea, no te pasaban No Manches Frida y cosas así. Afortunadamente. Cuando había buen cine. Sí, bueno, en las noches te pasaban acá, no sé, Pedro Navajas y Bellas de Noche. Siempre hay cosas malas, no se puede evitar, pero sí.
Podríamos decir que de mis favoritas así completamente Top 3. es, o sea, Top número 3. uno, no empiezo de abajo hacia arriba. Perfecto. Número 3. Número 3. Dos tipos de cuidado, Ok. de Pedro Infante y Jorge Negrete. Ajá. Después podríamos poner El Gran Calavera, Ok. que es con los hermanos Soler. Ah, ok. Ajá. Es de donde tiempo después hicieron Nosotros los Nobles, es la versión original. Ok. Sí, Y, porque para los que no sabían, es un remake. sí, y en el número uno tendría eh, dos películas que quedan como una, que es Los Tres García y Vuelven los Tres García. Ok, sí estamos muy empatados ahí, fíjate. Porque justo, yo pondría en tercer lugar a justamente la que tú pusiste en primero. No, esta la pondría en segundo lugar. Entonces, en tercer lugar, yo pondría a toda máquina. Ok, En segundo lugar, justamente pondría a los tres García. Es que las dos son muy buenas. Y en primer lugar, sí pondría dos tipos de cuidado. Pues estamos como más o menos en la misma línea. pero es que básicamente es que hablar de la filmografía de Pedro Infante, no manches, no sé cuántas películas hizo en su vida, es un diablajal, porque está la de Ajá. Dicen que soy mujeriego, que es muy buena, digo, actualmente puede que sea considerada no tan buena, pero a mí me gusta mucho. Casi ninguna, ¿eh? O sea, la mayoría de los temas que se trataban en ese entonces ahorita son extremadamente cancelables. Sí, pero es que hay que entender el lapso de tiempo y la época en la que se creó, porque eso también tiene muchísimo que ver para que el cine Pero mexicano muchísimo. haya crecido de esa forma. Es que, a ver, estamos hablando de un cine que está hecho entre el 36 y el 56, la Así época de es. oro, ¿no? Eh, Precisamente el inicio de la época de oro es lo que va a marcar el por qué se hizo tan buen cine en México. Porque además, en esa época, las grandes productoras de cine internacional, como Hollywood, digamos, que es la más cercana, eh, estaba hablando de guerra todo el tiempo. Sus películas estaban más enfocadas a otro tipo de Ah, tema, mientras que propaganda. nosotros, ¿eh? Ellos hacían toda la propaganda del gobierno de Estados Unidos Ajá, durante la Segunda Guerra Mundial. así es. Y aparte de eso, el suministro de insumos que se ocupaban para hacer las películas, que en este caso era la película de nitrato, Además, y que exacto. se empezó a ocupar para producir armas, porque es una sustancia muy flamable. Que de hecho entonces aquí se empezó a desarrollar otra forma de hacerlas. Y además, nosotros empezamos a hablar un poco más de lo que se vivía cotidianamente en México. Sí. Sí, tampoco es que todavía vivamos así en caballos, no, ya no. Sí, sí, para los que nos ven de otro país, porque Porque sí hay he muchos. visto que por ahí que nos ven de otro país, no andamos en caballos y con sombrero y vestido de charro. Que Porque no, es que, no me molestaría, pero exacto, y matándonos entre nosotros. No, sí, es que, a con ver, una pistola, vámonos, recio, ¿no? sí, o sea, mi abuelo sí era de esos que, de hecho, le disparó a uno de mis tíos en la pierna una vez que lo hizo enojar. Mira, nada Eh, más porque estaría muy complicado, pero por aquí en la sala tengo la foto de la boda. No, por aquí tengo una foto de mis abuelos y mi ajá, abuelo era charro, charro, charro completo. justo, también el mío, sí, sí, sí. Y no de competencia, porque esa era su vida, y criaba ganado y caballos. Ok, o sea, sí, el mío era más justo de competencia. Ajá, También hacía competencia, pero él era charro de trabajo. sí, sí, diferente, muy, muy diferente. O sea, sí entraba a la competencia y su cuñado hizo el Pues, lienzo charro de San Andrés Tuxtla y la Asociación de Charros de San Andrés Tuxtla ok. es el fundador, pero de todas maneras sí era gente, era otro estilo de vida completamente distinto. Es que, digamos, por ejemplo, en mi caso era más un tema, bueno, en el caso de mi abuelo, era un poco más un tema de hobby. Ujú. En el caso del tuyo, pues es que es trabajo y el mismo trabajo te hace bueno como para poder competir, Exactamente. que sí es un poco diferente. Muy. Sí y no, porque en sí todas las suertes charras o todos los ejercicios en charrería tienen que ver con el trabajo en la finca, con el Sí, ganado. claro. O sea, Sí. no es como que me inventé algo nuevo para hacer en un caballo. Bueno, Tal vez los el paso agarran- a la muerte podría ser, ¿no? no, el paso de la muerte sí se hace porque es cuando agarran a los caballos broncos. No nos están entrenando, sí es cierto. Sí es cierto. O sea, por Pues eso, entonces sí, sí tiene todo que ver. o sea, el agarrarlo de la cola y tirarlo se hace sobre todo con el ganado cuando se va a marcar y no tienes un corral. O sea,
cada uno de estos ejercicios sí se Eh, hace. Pero bueno, en sí, mucho del cine de Oro México, bueno, hay que entender, poner contextos, ¿no? sí, sí, sí. Vamos a empezar desde el principio. Todo esto se da con la Segunda Guerra Mundial. El cine de Estados Unidos estaba muy limitado por insumos y porque Estados Unidos, cuando ingresa a la Segunda Guerra Mundial con el ataque a Pearl Harbor, sí empieza una reclutación masiva. Y ahí sí Sí, no importaba si eras cantante, actor, músico, me vale gorro, que me vas. sí, Elvis Presley estuvo allá. sí. Este, ejemplo, Sammy Davis Jr. sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Sí, Creo que Frank Sinatra se salvó porque tenía pie plano. ajá. Pero sí, muchos grandes actores y cantantes de la época de esa época de los años 50, Ujú, de los años 30, perdón, 30. estuvo en la guerra en la Segunda Guerra Mundial. A todos los mandaron, o sea, necesitaban hombres. ¿Qué pasa? El poco cine que se queda era cine de propaganda para reclutar, para promover. Incluso las caricaturas de la época, o sea, Sí, tenemos caricaturas de Donald peleándose contra Hitler, sí, claro, o sea, sí, buenísima, ¿eh? sí, sí, sí. O sea, aquí el tema es que ya no es que a la gente le guste tanto lo que se hacía en el momento, o sea, más bien, ya ahorita no les agrada tanto que se hable del tema y hay mucha cancelación porque justo he estado viendo muchas caricaturas de la época que a la gente como que ya no les gusta y es como, es que a ver, tienes que, o sea, sí tal vez no está bien, ok, pero también hay que ubicar la época en la que se hicieron. Sí, no, y aparte era una forma completamente de enfocar la atención en la gente de nuestras tropas están allá, necesitamos apoyo, necesitamos dinero, necesitamos todo esto Sí, para que no nos los desvivan. y estamos justificando, ¿no? O sea, también era un tema de necesitamos justificar que lo que estamos haciendo está bien. Y fíjate que tal vez actualmente está mal, pero en esa época, vamos a ser honestos, las potencias del eje no te dejaban otra opción. Sí, no, no tenías, ajá. O sea, Digo, o ninguna sea, guerra es buena, punto. no. Ahí no Tenemos una hay, ahorita, de hecho. Bueno, varias, pero una a la que le ponen atención. sí, o sea, ninguna guerra es buena, punto. No, Ahí sí. sí no hay discusión. Pero siento que la Segunda Guerra Mundial sí era o tomas partido con los aliados o te vas al extremismo, ¿no? Sí, de hecho decidí que no me importa si nos cancelan. Lo más seguro es que si sí hacemos algún comentario que no debamos, nada más nos avisan y ya, tampoco es que nos cancelen. Sí, Pero me estaba acordando de cuando estábamos planeando hacer una desviación, no me importa. sí. Muy Estábamos importante. planeando hacer, número uno, una... Teníamos ahí una forma de poder hacer un evento, digamos, Mm, con la Embajada de Francia. Y justo cierto. ahorita que estabas diciendo guerras, ya sé, mi cerebro así funciona. Me acordé de la guerra que pasó en México por un par de postres que les debíamos a cierto país. Y que así le íbamos a poner a nuestro evento, devuélvame mis pasteles. ¿Tienes? No, páguenme mis pasteles. Hágame mis pasteles, la Semana Cultural Francesa Mexicana. Lo bueno es que no decimos, porque no creo que les hubiera agradado mucho. Pero No, bueno, pero porque no, o sea, ese era como el nombre clave del proyecto, porque no se puede exacto. llamar así, o sea, Sí, era sigue siendo el nombre clave del producto, por cierto. Algún día ahí lo verán. sí, pero bueno, el chiste es que tenemos toda esta situación, guerra de Estados Unidos contra las potencias del eje, que era Alemania, mm, Italia, Japón. Japón, y me falta uno. Pues eran los tres principales, Alemania, Italia y Japón. Sí, los fascistas. Aquí el detalle, bueno, es que Ajá, Estados Unidos le entra a los golpes con el ataque a Pearl Harbor, empiezan a no desviar, empiezan a mandar recursos hacia la guerra, a la ajá. industria de guerra, y se descuida mucho el cine. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, México ve su oportunidad de cubrir precisamente ese hueco de cine americano. Que Y además competía muy fuerte contra las producciones de allá. completamente, o sea, perdón, muchísimos actores y actrices mexicanos de esa época triunfaron en Hollywood después de la guerra y ganaron Óscares. Es que, a ver, por ejemplo, a mí yo en lo personal no me gustan sus películas porque a mí en lo personal, mátenme, no me da risa Cantinflas, a mí. No, Eh, pero, o sea, él ganaba mucho más que Chaplin. completamente. O sea, era un actor mejor pagado que Chaplin. Y Hizo Chaplin es, peliculones en Hollywood, la de La Vuelta al Mundo en 80 días, él es Passepartout. Es sí, o de las sea, cosas que me gustan.
Pues, podría ser. Es que digamos que su papel fue diferente. Sí, Creo que un también. Cantinflas muy diluido, pero hablamos del Cantinflas del cine blanco y negro. Sí, sí, ese ya fue a color, de hecho. Pero sí, o sea, justamente, digamos que él en ese momento ganaba más. O sea, eso te habla de lo que representaba el cine en México, que era mucho más importante que, estás hablando de que competía con Chaplin, y Chaplin es una leyenda, Sí, sí, sí. y ganaba más. ¿Y O sea, era, sabes qué es lo más chistoso de todo esto? Que todos pensamos en el cine de oro mexicano y pensamos en Pedro Infante, Jorge Negrete, en todas Félix. estas películas de ranchero o de comedia ranchera. Pero también llegó el cine de rumberas, con Tongolele, con esta, se me fue su nombre. Oye, Ah, Chito Molile se conserva muy bien, yo la vi no hace mucho, y no manches ese señor. sí, ojo, no hay que confundir el cine de rumberas con el cine de ficheras, ni al caso. Ándale, pues, échame de cabeza, ándale, ándale, inténtalo. Es que Mm, antes de empezar este programa, justo estábamos hablando de eso, porque aunque no lo crean, de repente platicamos. Y yo sí me confundí un poco con ese tema, perdón. Gracias, ¿eh? no, 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 pero es que se tenía que aclarar, porque mucha gente confunde cuando dice rumbera y fichera. O sea, aquí estamos hablando de Ninón De Sevilla, Tongolele, no de Carmen Talín. Sí, claro. Carmina y un montón más, tanto mexicanas y de hecho también es cuando empieza a haber un montón de actrices y actores cubanos en México. Además, sí, Ejemplo, Silvia Pinal fue parte del cine de rumberas. sí, y de hecho ella hace una película muy buena con Pedro Infante. Me gusta mucho esa película que hicieron. ¿Cuál de todas? Porque hicieron varias. Yo ubico mucho, es que a ver, aquí hay un tema. Yo las veía igual que tú con mi abuelita, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros crecimos con nuestras abuelas. Entonces, yo justo las veía con ella, pero tengo recuerdos vagos de varias. O sea, no, tampoco es que las haya visto después, las veía con ella. Yo estaba muy chico. Yo me acuerdo que había una donde ella tenía mucho dinero, ella y su familia, y él obviamente no. Entonces, por alguna extraña razón, los querían casar, pero ella no quería y él sí. No me acuerdo, creo que al final hubo Y ahí una bronca de porque hecho, tiempo después la volvieron a hacer con esta Angélica María y con este Alberto Vázquez. que ya eso es otra época. Sí, Ya que eso fue es la 60, época del 70, rock. ¿no? Ajá. Sí. No sé, Sí, sí lo ubico, sí lo he visto. esa es buena, esa película me gusta. Escuela de Vagabundos es... no me acuerdo, que inclusive sale de super odiosa ella y Sí, él es porque ya sabes, viene de la clásica familia para que nos entiendan ahora Fifi. Y y él pues era creo que un mecánico, una cosa así. sí, de grúas de la autopista. Ajá, entonces pues obviamente ella lo veía como feo. Y sí, sí, sí. Como cualquier tema de telenovela, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, no me acuerdo del No, nombre. bueno, no, las telenovelas es al revés. Ellas son las pobres y ellos son los ricos. En la Casi original, siempre. sí, ellas eran las ricas y así, pero también, haz de cuenta, ya no tanto, pero inclusive hubo cine de terror y fantasía de la época de oro mexicano. Y una de las mejores producciones de terror es de esa época, de hecho. No me acuerdo cómo se llama, pero no hace mucho lo leí. No me acuerdo. Pero sí, justo una de las, de las mejores. Pueden comentarnos, coméntanos, por favor. Ahí es donde necesitamos este público en vivo que nos diga, no, es esta. Pero bueno, no me Sí, acuerdo. Pero hay una muy buena película de terror de esa época que es que yo creo que lo que ibas un poco. Sí, sí estaba, digamos, lo que más recordamos es todas estas películas de este género como más ranchero, digamos. sí, 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 sí. Pero también había terror, pero también había comedia, también había justo este tema de las rumberas. ¿Lo dije Sí, bien? de hecho ya es casi hasta el final de la época de oro del cine mexicano, pero hasta el viento tiene miedo, el libro de piedra, más negro que la noche, Creo veneno que es para el libro las de piedra. aves, pero las originales, o sea, estamos Sí. hablando de 1600, 1969, Ah, 1975, ¿y a poco ya teníamos películas de 1600? Me perdí. 200, Sabía que veníamos de los aliens. 1900.
O sea, tampoco es Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández, pero Qué buena película. No, no es cierto. No, la verdad no. Pero sí, además, justo en esa época, hay- o sea, es que a ver, era una época de cambios en mil cosas. sí, Porque, por ejemplo, en ese entonces fue cuando se fundó la ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores de México, que ok, además fundó Jorge Negrete, dato curioso. Entonces, porque justo buscaba que tuvieran un sindicato que pudiera proteger a los actores, y sí, fue por eso que, que la, digamos, la crean. Que además también en esa época había muchas enemistades entre varios, y Cantinflas era uno de los que más mal se llevaba con varios. pues es Eh, que decían que sí era medio de sangre pesada, ¿no? es que dicen que como persona sí era bastante complicado, pero mucho, o sea, sí, digamos que está en nuestra cultura súper, el personaje como tal, en nuestra cultura tiene un lugar muy especial, Lo ama, ajá, pero él como persona, sí, se cuentan cosas bastante feas de él, o sea, bastante. De hecho, dato, eh, hay una actriz que se suicidó, digo que se desvivió, este, pues lo cancelan, adiós monetización, gracias, ya, gracias, bye. no importa, que, ¿cómo se llamaba? Tú debes de saber. Eh, se me fue, y si me sé el nombre, no puede ser porque siempre se me olvidan las cosas en el programa. Pero bueno, el punto es que ella, decían que este tema fue porque ella estaba enamorada de él y él nada más no le hizo caso. Entonces Nos por eso se informa desvivió. producción que la película que mencionas es la de El Inocente con Pedro Infante y Silvia Pinal. Tiempo Ándale. después se llamó Romeo contra Julieta con Angélica María y Alberto Vázquez. Ok, ¿el Chicharo o producción? En este caso es lo mismo. Saludos, saludos a la producción. Yo creo que deberíamos dejar, debería hablarnos de fondo ahí, que se escuche su voz de fondo, estaría muy gracioso. Pero bueno, este, mm, sí, no, no me acuerdo cómo se llamaba, ya no puede ser, o sea, sí me lo sabía muy bien, pero bueno, el punto es que Y el dicen problema fue por él. que sí que no era gran cosa. Pero es que también creo que eso o ese tipo de actitudes que tuvo en su momento Cantinflas, de que decían que era muy pesado, también le Ujú. ayudó a otros actores. Por ejemplo, un Pedro Infante, ¿no? El héroe del pueblo, creo que le decían. Es que justo, a ver, ay, se contaban muchas historias de él. En Pedro algún, Pablo, algo así. ajá, o sea, en algún punto se hablaba de que él, por ejemplo, se fue a bolear los zapatos, una cosa así, y el bolero le dijo, oiga, qué bonitas chamarras, te la quitó y se la regaló. Sí, sí, sí. Eh, y en su rancho, bueno, en su casa, que estaba a las afueras de la ciudad, eh, le daba comida a las personas, no me acuerdo en qué fecha en especial, era una fecha especial, les daban, pero mucha, o sea, las filas dicen que eran enormes y que les daban muchísimo. Siempre fue un personaje que, pues digo, se paralizó el país cuando se murió, Sí, porque completamente. era muy querido y que sigue siendo la figura número uno, la figura icónica número uno en el país. Sí, y excelente. Y es por eso. Era una época bien chistosa porque veníamos como del cine de variedad, en donde para ser un actor no solo era, me paro y como que hago que actúo, ¿no? No, cantaban, bailaban, tenían que hacer algo más. Es que esa es otra, justo eran Artistas artistas completos. completos. Porque además es que también muchos venían de carpas, justo Cantinflas y otros que ando un Sí, poco corto de memoria, eh, eran personas que venían del circo, que tenían esta preparación circense que también eran actores, artistas completos. o venían de las ferias del pueblo, O también, que ahí era como el teatro de revista, que era un show con varios espectáculos, había música, había canto, había bailarines, había cuentachistes, porque pues ya no son como tal comediantes, ajá, pero sí tenían un repertorio increíble, o sea, Pedro Infante, excelente cantante, sus falsetes de 13 segundos, 14 segundos, sí, el del jacalito. Sí, es que además, esa es otra, y también iba a llegar un poco a ese punto.
en aquella época no había, o sea, o cantabas bien o cantabas bien. O sea, no había una No había forma de autotune. modificarte la voz. O sea, no, o sea, creo No, que a muchos de los cantantes que nos gustan les tocó todavía la época pre-autotune, sí. justo a tu playera de hoy, por ejemplo. Pero Parecía que cantaba con autotune, pero no. no, o sea, sí eran personas que tenían que cantar, o sea, punto. No podían fingir esa parte como ahora, ¿no? Que pues, cualquier persona puede sacar un Sí, no. disco y escucharse decentemente. No, un ejemplo maravilloso que era como la contraparte directa de Pedro Infante, era Jorge Negrete. También cantante, pero él sí con estudios de ópera. Sí, sí, de hecho terminó cantando ópera. Que además, ahí hay un dato curioso que les quiero platicar, justo porque me acabo de enterar no hace mucho. Bueno, hace como un año, pero no es hace mucho. Él, justo me platicaba la maestra Ana Caridad Acosta, que es una cantante de ópera con un nombre bastante importante en México y en el mundo. Estaba platicando con ella y ella me platicaba que él, Jorge Negrete en específico, empezó a cantar o a estudiar canto porque la mujer que le gustaba en ese entonces estaba estudiando canto. Entonces, él la acompañaba y como para, digamos, convivir más con ella, se metió a estudiar. Ok. Y de ahí fue que fue como, ok, este señor sí canta y pues bueno, ya, mm, digamos, estudió bien y demás. Pero también esa es otra, realmente sí estudiaban, pues para poder hacer lo que hacían. Sí, No no es era. como ahora que, ay, aventamos el que sea, ya va, que le va bien. No. Sí, lamentablemente no era como de, ah, sí, yo digo que canto y ya. Porque además esa es otra, por ejemplo, en el caso de Pedro Infante se nota. Sí, Si tú ves sus primeras películas y sus últimas, sí se nota que estudió canto y estudió actuación. sí. Porque claro que lo tenía, pero sí se nota la evolución, se nota que hubo estudio. No me acuerdo en qué programa que estábamos hablando, creo que en el de Glam, que Ujú, precisamente, o sea, tú puedes nacer con un talento vocal, eh, y eso nadie te lo va a quitar, es indiscutible, pero ujú, si no educas la voz, si no aprendes a cantar y demás, porque repetimos, ¿no? En aquel entonces no era como que me paro, canto como se me pegue y el ingeniero de audio mueve botones, pica cosas, me entona y así es. sale y producimos, ¿no? En ese entonces era canto en vivo. Los estudios de grabación, la música era en vivo, no eran samplers. Muchas veces se cantaba con la música ahí, ahora Y sí, además, el vuelo. justo, y justo hay una escena que me encanta que algún día espero hacer algo así. Pero en Los Tres García, o en Vuelven los García, no me acuerdo, una de esas. Ajá, Ay, por cierto, hay otra película que no puse en mi top que me encanta. ¿cuál? La de los tres huastecos. Uy, no, bueno, el multiverso, de verdad, voy a hacer aquí una aclaración. Créeme, son mejores efectos especiales que la de Thor, Love and Thunder. Mira, sí son mejores que, por ejemplo, los de Chespirito, que también la gente lo ama, no sé por qué. Eh, pero No, por lo menos, pierden. o sea, tú ves a los tres García, los tres personajes de Pedro Infante, Sí, cuando te los ponen a los tres juntos. está cañón, porque para la época está muy cañón, pero bueno, o sea, no tenían edición a computadora, que es súper fácil ahorita, dos clics y ya. No, Bueno, es un tienes decir, que interpolar cintas, no manches. estaba cañón. Pero bueno, esa es otra de las que me encantan y el personaje de la Tucita me parece Claro. genial. Y de hecho, el coyote es Changuerotti padre. Ok, no me acordaba de eso, pero sí creo que sí se El oye. coyote es el papá de los Changuerotti, de la dinastía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya no Es me acuerdo por qué llegamos hasta acá. porque tenían que ser artistas completos que venían de las ferias del pueblo, que no era nada más una cara bonita, porque vamos a ser honestos, Pedro Infante no era una cara bonita. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. El tema de, oigan, se están pegando mis gatos. Perdón por los que están con audífonos. Sí, Está el tema. horrible. A ver, perdón. El otro tema a lo que quería llegar es, hay una escena en la de los tres García o en la de Vuelven los García, no me acuerdo en cuál de los dos, en las que creo que eran no me, no me acuerdo muy bien, te digo que tengo recuerdos muy vagos, pero que llegan con el mariachi cantando a la abuela en su cumpleaños, me parece. Claro, pero no son los tres, nada más es Pedro Creo que nada más Infante. es Pedro, ajá. Y canta Pe- la de
Es una rola que no he podido oír últimamente, me encanta. Ah, Pero claro. por Sí, mucho, cuesta mucho trabajo escucharla. Sí, 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 justo. horrible. No, nada más de pensarlo, mira. Y la Sí, escena final de la primera película de Pedro en la tumba de Sara García. que además Sara García, otra super actriz, Sí, porque que además, además, ajá, no sé, está entre leyenda urbana y cierto. en teoría sí es cierto. Si vamos al mismo punto, en Ella teoría es no era cierto. una persona de la tercera edad cuando empezó a grabar el clásico papel de abuelita. No, no, sacrificó el físico para tener ese Se papel. ponía plomo en los zapatos, creo que se quitó los Quitó dientes. los dientes. Bueno, se supone que sí, digo, tampoco lo puedo, no estoy 100% seguro, pero todos dicen que sí. A lo que iba es, esa escena en la que llega cantando con el mariachi, no es precisamente fácil poder cantar con un mariachi atrás de ti en vivo, o sea, No, porque te come. Si no tienes buena voz, pregúntale a Andrea Bocelli, cuando canta con orquesta, te lo comen. Sorry. Pero, o sea, el hecho de tener un mariachi atrás y tú cantar con ellos no es nada fácil. Y es que precisamente viene la parte de estos artistas completos en donde no requerían un micrófono para cantar. O sea, tú contrata a cualquier mariachi, hijos de su madre, tienen un vozarrón. sí, Tal vez no es el más afinado, lo siento, para muchos de los mariachis, otros qué bárbaros, hay de todo, sí. pero hijos de su madre, o sea, tienen un vozarrón. Yo, la verdad, mis respetos, después de 3 días seguidos de dar clase, de repente me empieza a fallar la voz. Sí, Y ellos, noche con noche, ahí, ahora sí que pegándoles el sereno, se ponen a cantar como si no hubiera mañana. sí, sí. Y además, o sea, tampoco es que canten precisamente poco. Ahora, y el repertorio que tienen son súper amplio, porque además esa es otra, la música de la época era súper diferente. Sí, Quiero, antes de continuar el tema de la música y de todo esto, hacer un pequeño paréntesis porque, adivina qué, adivina, adivina, no, ¿no? no Ok, sé. Tú dime. ha llegado el momento que todos estamos esperando. Ok, ¿Ya sabes cuál? la recomendación de la semana. Exactamente, entonces, vamos a empezar a la recomendación de la semana. Muy bien, Eh, ¿Estás listo? completamente. Perfecto, entonces vamos a... La recomendación de la semana. Así lo hicimos medio parejo. La recomendación de esta semana o del programa, porque problemas técnicos no hemos podido estar sacando semana con semana. La recomendación. La recomendación. Ajá, En esta ocasión voy a recomendar una serie. Le dicen microserie, o sí, microserie, miniserie. miniserie, pero está larga y está chida. La Ajá. produjo la BBC de Londres Mm, y creo que ha sido una de las mejores adaptaciones a ese tema literario. mm. ¿Ok? En este caso estamos hablando de la serie Sherlock, Ok, la de... la de Benedict Cumberbatch Ajá, y ok. junto con Martin Freeman. Pero no sabía que era miniserie, era larga, ¿no? Es que aquí viene el detalle, cada temporada tiene 3 capítulos. Ah, no, pues sí, está chido. Cada capítulo dura hora y media. Ok, qué formato tan raro. Ajá, Buenísimo. La verdad es que es una serie bien lograda, bien adaptada. Si han leído los libros de Sherlock Holmes, están muy apegados a los libros, pero adaptados a la época moderna. o sea, son como películas por capítulo. Son hora y media, o sea, Es como por cada capítulo es un cuento de Sherlock Holmes, porque bueno, Sherlock Holmes no es como un libro completo, son como anécdotas. como cuentos. ¿Cuántas temporadas tiene entonces? Fíjate, es que es una serie que es muy chistoso. Yo la empecé a ver porque a mí Ajá, me encanta Sherlock Holmes. lo sabemos. Ya Bueno, yo sí. he leído casi todos sus libros. Eh, y un día, viendo televisión por cable, me salió en la BBC, que antes la transmitían en México, me salió la serie de Sherlock y la puse. Y la empecé a ver y la verdad es que fue
un, ¿cómo llamarlo? Un despertar, porque además estaba Benedict Cumberbatch, que se me hace un increíble actor, Así es, Martin Freeman, que para los que no lo ubiquen es el agente Coulson en las de Marvel. Marvel, sí. Es que me acordé del documental donde justamente Benedict está hablando de pingüinos. Vean esa entrevista Ah, sí, es una chulada. con Bueno, de hecho, ellos dos ya habían trabajado en conjunto en otras películas antes de Marvel, Ajá, de hecho, en las de El Hobbit, lo que pasa es que el personaje de él es un dragón. Smaug, y Martin Entonces, Freeman es Bilbo Bolsón. entonces no es que lo veas a él como tal, pues el dragón. De hecho, es la voz, ¿no? Es Bueno, la voz. y el movimiento, la captura de movimiento también la hizo. Sí, porque para grabar todas las escenas de Smaug le decían que él se quedara parado, ¿no? Ahí en su stand con su microfonito. Y él Lo agarró normal. y se empezó a arrastrar por el piso para que le saliera la voz y demás. Y la verdad es que fue, para mí es una de los mejores voces que le pudieron poner a un dragón. Sí, es una voz muy padre. Justo por eso hacía documentales de pingüinos. Sí. Ah, no es cierto, está en Prime Video, no está en HBO. De todos modos, los dos patrocínenos, no pasa nada. Sí, junto con el reloj de la, De la coronita. de la De corona. hecho, de hecho, justo ahí hay un detalle muy interesante con la recomendación de la semana. La recomendación de la semana, si gustan, HBO nos puede patrocinar. ¿En dónde dijiste que estaba la serie? En Prime. Ah, bueno, en Prime. También patrocínanos y ves, te recomendamos. Aquí es un ganar-ganar. Sí. Conviene. Ok, tiene 4 temporadas, cada temporada tiene 3 capítulos. Ajá. El formato es de 90 minutos. No quede una hora y media. Ah, no es cierto. Ajá. No es cierto, ya. Ojo. Ajá. Y Ajá. luego nos quejamos de los libros de la SEP. Sí, ya sé. Pero bueno, por eso es importante estudiar. Está No, increíblemente adaptada. ajá. Eh, el doctor Moriarty, creo que ha sido uno de los villanos que siempre me han intrigado desde que empecé a leer libros. Y su adaptación, el actor que lo hace, cómo lo interpreta, son de estos villanos carismáticos, pero que a la vez te dejan ahí como que con la incomodidad de su existencia. Ok. Aparte, aquí viene una cosa maravillosa que casi no adaptan bien en muchos libros. La personalidad de Sherlock la respetan. ¿Qué es esa otra? Porque además, dato curioso, él no dice la famosa frase que se le adjudica. No, nunca, en ningún libro la he leído. Jamás la dice. Creo que sí, como que hay un tema de que si lo dice, no, no, o sea, no la frase, sino algo parecido podría ser. Ujú. Pero la frase que le adjudican en todo, Es la de, jamás lo dijo. evidentemente no, ¿cómo va? Es elemental. Elemental, mi querido Watson, no, jamás. Jamás la dice. No, no, Entonces, no. Digo, hay una parte de la serie donde sí se despega muchísimo de los libros, que es precisamente Mary Watson, la esposa de Watson, pero le da un giro de tuercas muy divertido. Son estas series que ves un capítulo, no sientes que es de 90 minutos y te quieres seguir con el otro y el otro y el otro y el otro. Muchísimo, o sea, altamente recomendable. Yo la he visto como 12 veces, lo voy a tener que hacer, perdón. O sea, no sientes que es de 90 minutos, sientes que es como de hora y media. Ya, perdón. más o menos. Ya, perdón. Bien tonto. Entonces, ajá. Buena, buena esa, buena, ¿eh? Ya me habían dicho que estoy muy serio, entonces, ok, ajá. Sí, no, estuvo muy bueno. Es una serie que yo recomiendo muchísimo. Digo, no tiene nada que ver con el tema de hoy. Ya la traía arrastrando. Eh, Ojo, nada que ver con las películas que hizo Robert Downey Robert Downey. Jr., que también están buenas. Pero diferentes, ¿no? Por lo que entendí, el formato es completamente diferente. Otra cosa, están buenas, pero tampoco esperen algo apegado al libro. Es que, ya para cerrar tu sección, sí creo, al menos es una de mis ideas, que si hay ciertos canales que si tú escuchas, sabes que es una garantía de que va a ser algo bueno. Claro, Y uno de estos es BBC. Yo creo que cuando tú escuchas que
tiene que ver con la BBC, sabes que es algo bueno. Sí, completamente. Aparte, Entonces, hay que reconocer algo. Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de todo lo de Sherlock Holmes, dejó herederos. Eso es muy importante. Y son herederos del patrimonio de Arthur Conan Doyle. Para que alguien pueda reproducir hacer una película, adaptación, obra de teatro, lo que sea de Sherlock Holmes, tiene que hablar con los herederos o con la fundación de Sir Arthur Conan Doyle y ellos tienen que autorizar el uso del nombre, los personajes, entonces también cuidan mucho ese detalle. Porque, ejemplo, hablaba de su personalidad. mm, Podríamos decir que Sherlock es el primer antihéroe, un punto, sí. porque nunca fue apegado a la ley, Ajá, o sea, ni de la sí. época en que se escribió, Incluso es una de las, podríamos decir que es base de muchas de las películas de acción de los 80 que en algún momento intentamos hacer un programa y se desvió, pero que muchos de estos personajes de los policías buenos, pero que nunca siguen las reglas, bueno, algo así, sí, porque para empezar, ni él es policía, es un ya está, investigador privado, como Lucifer, ándale. ok. Pero se pone, o sea, siempre ayuda ¿cómo se llama? Ay, no es la Interpol, A la policía de Londres. es que tiene un nombre especial, Sí, no me acuerdo, pero sí, 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 ya sé quién. Ah, no puede ser. Te digo que, ¿por qué todo se me olvida cuando estamos aquí? exactamente. Eh, Eh, ajá, ya sé quién. y siempre trae al lado al inspector Lestrade, pero siempre se está encargando de decirles, estás mal, eres un tonto, no sirves. Aparte, en los libros, Sherlock tiene una adicción muy grande a dos sustancias, una es del tabaco, la otra es, ¿Una sustancia verde? no, se inyecta. Ah, ok. Es que en la época creo que estaba súper de moda la sustancia verde que es líquida y que actualmente también es legal. Sí, ilegal, No, legal. Yo estoy hablando de la que sí es legal. De una que es líquida, sí. esa es legal. No, pero de hecho, ok, podríamos hablar otro tema, pero rápidamente, la absenta, la que se Ajá. vende actualmente, ya no se hace como originalmente se hacía. Ah, no, bueno, sí, o Esto sea, se sí, volvió legal. Pero bueno, el chiste es que Sherlock viene a ser todo este personaje, sería un tema maravilloso como para tocar más adelante, hablar de Sherlock sí. completamente y desentrañar Total, sus personajes. dato curioso, esto no es el próximo capítulo, No, 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 pero estaría bien. sí. Pero bueno, con esto cerramos la recomendación de la semana. No, ya. Ok, entonces, regresando a Cine de Oro, creo que también es una época en la que marcó mucho personajes que siguen siendo icónicos Sí, aún hoy, sí, y sí, no sí. nada más en México, pero en Latinoamérica. Sí, Justo hablábamos de Pedro Infante, por sí, ejemplo. porque además, fue la única o el único país productor de cine de calidad durante esos 30 años y Ajá, llegó a Centroamérica y Sudamérica. De hecho, por eso la gente nos conoce y por eso mucha gente piensa que nosotros somos rancherotes de Zarape, dormido junto al nopal, porque sí. era el cine que llegaba. Digo, también había otro tipo de películas como El Gran Calavera, todas las de Joaquín Pardavé, como Los Hijos de Venancio, este, Acá las Tortas, Sí. El Ropavejero. Oye, que además, o sea, aquí creo que deberíamos, dato curioso, pero deberíamos empezar a hacer cortes más largos porque pasar de un lado a otro como que nos, de la recomendación a esto como que fue así, ¿qué? ¿Qué? ¿Perdón? Es que Regresate. lamentablemente en esta recomendación me extendí muchísimo, por eso como que Fue como que nos fuimos, pero bueno, también aquí hay algo que, o sea, hay otra película que también es de la época, creo. Corrígeme si estoy mal, Los Olvidados es de esta época, ¿no? completamente Los Olvidados, una de las obras maestras de Luis Buñuel, uno de los grandes maestros del surrealismo, también Simón del Desierto, también, se me fue, que también hizo Pues como esta, pero es que, a ver, aquí es donde justo son películas que llegan a otros países y que entonces la gente se queda con la idea de, bueno, entonces así es México. bueno, que ojo, la de Los Olvidados, vamos a ser honestos, no está tan lejos de la realidad. O sea,
Sí, o sea, no, sí, y no. Digamos que no, pero está dirigida hacia cierto, o sea, no es que todo México sea así. No, Ese es el pero, tema. O sea, sí, claro que te reflejaba una parte de la, como todas las películas, tal vez un poco exagerado en algunas cosas, pero claro que reflejaban lo que era México. El tema es, no todo México era así. pero, pues, o sea, es a lo que vamos, o sea, refleja una escena o una parte de un México un tanto complicada que Ujú. no está tan alejada de la realidad. Otro ejemplo podríamos hablar ah, la de Pepe el Toro y todas las anteriores, la de nosotros los pobres, ustedes los ricos, Sí, que sí, va también. más o menos de la mano. Digo, un poquito más cómica, un poquito más tranquilona, con unas escenas medio cañonas. Oigan, por cierto, les tengo un reto, justo qué bueno que acabas de hablar del tema, les tengo un reto a todos, incluyéndote a ti y a producción. Es más, producción lo puedo hacer ahorita si quisiera. Ok, Hay un dato curioso. Creo, no me acuerdo bien, pero hace no mucho estaba viendo este tema de él en realidad nunca grita Torito. no, nunca grita Torito. Y el tema es la escena que tenemos clavada en la cabeza, que sabemos que lo dice, Sí, pero todos nunca lo dice, crecimos diciendo, Torito, no, mi Torito, no, nunca lo grita. jamás lo grita. O sea, si No. ves la escena es como, no, no pasa. Y de hecho, esta mujer, la que hace de la chorreada en la primera película, ya no sale en la segunda porque sí, se muere de una forma ¿De verdad? trágica. Sí, ¿Edad de baja de la vida? Sí. sí, juega los tenis. Sí. Ok. No, no, eso sí no lo sabía. Pero sí es verdad que hay un efecto Mandela súper fuerte ahí. La verdad es que el tema de los efectos Mandela creo que ya se abusó un poco. Sí, Ya en todo hay. Yo no creo tanto, pero sí es muy cierto que el nombre, por lo menos del efecto, tiene toda la razón. sí, no, nunca, 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 nunca grita Torito cuando agarra a su hijo. Ajá, Viendo la película en el incendio, no, nunca. ajá. Y es como algo que todos tenemos grabadísimo que pasó y nunca pasó. Sí, no, y además esa película también sacó a relucir personajes y actores y actrices que la rompieron después. Está Evita Muñoz Chachita. Que eran las que estaban borrachas siempre, ¿no? No, Chachita era la chiquilla que tenían ahí, Pepe el Toro, que es la hija de uno de los ricos. Te digo que no, no las tengo tan frescas, pero ajá, ajá. La Guayaba y la Tostada, personajes Las, icónicos que eran como estas dos señoras que se la vivían en el chupe. que no es falso en México. No sé si en Ujú. otros países, pero por lo menos en México no es falso. Creo De que todos hecho, en nuestra familia tenemos un tío que se dedica a eso. profesionalmente. Sí, es que, o sea, a todos nos ha pasado, todos tenemos o sea, hay como ciertas cosas que justo en esas películas reflejaban muy bien, que Sí, todos nosotros tenemos en tenemos nuestra un familia, familiar que se dedica al levantamiento de tarros profesionalmente. que así está toda la semana. Sí, sí, Cuando sí. dije, bueno, solo es el fin. No, se dedican a eso completamente todos los días. Es para que vean que hay compromiso en México. Bebedor ocasional, en cualquier ocasión. Ajá, sí, exacto, exacto. Sí, no, o sea, pero son como estos reflejos de la sociedad, pero, o sea, podríamos hablar de las de Pepe el Toro, que son películas muy de ciudad, pero Los Tres García, Los Tres Huastecos, eh, Que también entran las películas de Tintán. tampoco me gustaba, fíjate, pero sí. ¿No, no te gustaba Tintán? Lo siento, se acabó el programa, yo me retiro. Adiós. No manches, Me va a dejar de hablar por siempre. No, la verdad es que no, ¿eh? es que fíjate que para mí, si pones en el mismo nivel a Resortes, a Clavillazo y a Tintán, me quedo con Tintán. Ok. No, ninguno. Pero ya sabes que a mí nada me gusta. Entonces, este, sí, no. El Pachuco original, de hecho, fue uno de los primeros en poner en moda la moda de los pachucos aquí en México, Sí, porque era un tema más, ¿cómo cultural. diré? Sí, o sea, pero era algo que creo, corrígeme como siempre, que no era de los que se iban a Estados Unidos, Y mexicanos que estaban regresaban a allá. México, y regresaban con la Ajá, moda de Estados Unidos, pero
hay que entender, o sea, Nada. los trajes en esa época eran súper grandes. O sea, los pantalones eran enormes. Pero no tanto. O sea, No. digo, ellos lo exageraban un poco. Sí, Pero pero sí, era como el clásico hermano mexicano que se va al otro lado y regresa con la moda americana, pero distorsionada. ándale, que no comen pollo y no se da, perdón. Nah, sí se volaron, la verdad. Digo que sí comen pollo. Ya, ajá. Pero además, esa era una imagen muy recurrente en las películas de la época. Sí, sí, porque. Fernando Soto Mantequilla, en la de Pero, Nosotros los ricos, ustedes los pobres, hace un personaje de uno que se fue al otro lado y regresa y todo te lo habla en pocho. pero es que además aquí hay un tema interesante, porque también el tema de los pachucos no eran precisamente bien vistos. Era No, un estrato social feo. No sé si un poco como, no tan a ese nivel, pero digamos como si fueran cholos, que actualmente no están bien vistos. Es sí, un no, poco a ver, diferente, los pero, pachucos era como este estilo de vida rumbero y vagabundo. ajá, Eran, justo. en esa época creo que surge el término caifán. Mm, O mm. sea, no eran malos malos, pero no se dedicaban como que a trabajar. Son los que empiezan con el mambo, se iban a los cabarets o se iban de Y sí rumba. tenían en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos sí, claro que tenían una pandilla, porque pues bueno, entre ellos se juntaban. Sí, No todos son pero precisamente buenos, no, no era como el cholo pero acá así de... sí, o sea, no era como todos, pero en algunos casos pasó y entonces se estigmatizó un poco, Sí, un de hecho, poco. precisamente lo que hace Tintán, y es algo que me gusta, es que como que viene a reivindicar ese estilo del pachuco. La imagen, ¿no? Sí, porque no era malo, o sea, era, no sé, en la película El Rey del Barrio. Sí, vivía en una vecindad, sí, todo, pero siempre era el personaje bueno, el bondadoso, el que cuidaba a los niños. Que Este, justo es donde se dio como más esta situación en las vecindades, en los barrios. sí, porque viene precisamente, como lo mencionabas, de una subcultura de pandillas que surge en Estados Unidos en la década de los 30. Ujú. Es que, a ver, aquí también hay algo, o sea, justo creo que nos podría una imagen un poco, porque tampoco es tan contemporánea, pero digo, para las nuevas generaciones no, para los de nuestra generación sí lo van a ubicar bien, pero creo que tiene mucho que ver con el concepto que utiliza la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, que justo Claro, es una vecindad y justo los que están en los estratos bajos y él específicamente tiene toda esta imagen de Pachuco, por lo menos cuando empezó, no sé si todavía. Rocco Pachucote todavía. Sí, el Entonces, vocalista, de hecho se llama así Rocco Pachucote y ajá, sí, viene a revivir esa imagen y precisamente el nombre de la banda, la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, porque las vecindades se dividían como por patios y el último era patio la, donde estaba como que lo peorcito de todo o lo exactamente, más, eran los más sí, baratos. Ajá, lo más fregado, ¿no? O lo más, ajá. Era la sección más barata, digamos, de la vecindad. sí, entonces Literal. no era como que la zona más bonita. Pero creo que eso es algo que me gusta de Tintano, porque sí era un pachuco, sí vivía en vecindad, pero siempre era este ser noble, gracioso. Es que mira, no quiero escucharme mal y tampoco quiero ser malinterpretado porque normalmente este tipo de cosas se prestan a que se malinterpreten, pero ¿Tú solo no comes es chicken que, nuggets? ¿eh? ¿Tú solo comes chicken nuggets? No. El tema es, no es que todas, o sea, no es que en las vecindades o que, por ejemplo, de verdad no me malinterpreten, pero espero que me entiendan lo que quiero decir. No es que todo lo que pasa, por ejemplo, en barrios bajos, como podríamos decir en Pip, México, pip. ¿sabes? Ajá. No, dilo, dilo. Ajá, no es que todo, no necesariamente porque sean barrios bajos llamados así, entre comillas, para los que nos escuchan, no quiere decir que por eso sea todo súper malo y súper peligroso. No, entre ellos al menos, y eso te lo digo porque alguna vez me tocó vivirlo, entre ellos tienen hay una como camaradería, eso que quise decir. Camaradería. Hay incluso una hermandad, digamos, entre ellos. Sí. Y no los que ves tú como el clásico, entre comillas, de verdad, las personas que tú podrías ver que los ves y dicen, chin, me va a saltar,
bueno, ellos en su mismo barrio, el tema es que justo defienden su barrio, que es muy diferente. Sí, No completamente. sé, Y de hecho, este efecto, actualmente, por lo menos en la Ciudad de México, y lo más seguro en el resto del mundo, con la famosa gentrificación, mm, como que se medio pierde, pero sí, efectivamente, o sea, decir que vienes de el barrio o de X barrio, sí es que hasta motivo de orgullo. es que a mí me tocó ir a, yo nunca viví como tal, pero sí me tocó ir a fiestas, porque así digamos que familiares de mis amigos y eso vivían en esos barrios, y sí me tocó ir a un Y par de nombres, fiestas. No, aquí X, o sea, pero por ejemplo, algunos en la colonia de actores, me tocó iban ir a a la varias, Buenos Aires. ajá, y me tocó ir a las fiestas en las vecindades, y la verdad están bien padres, digo, están Sí, poquitos, pero sí están bien sí, padres, y además te reciben súper chido. Una exactamente, amiga de mi mamá luego nos invitaba a la fiesta, la hacía cada año. Mentiría si digo cuál era el motivo, no sé si era su cumpleaños o qué, pero era en una vecindad. Y era bien chistoso porque toda la vecindad le pertenecía a la misma familia, o sea, ya ok, todos vivían ahí y ahí en el patio y demás se hacía la fiesta y eran unas fiestas súper chidas. sí, Y comes súper bien y te tratan a toda madre, pero lamentablemente, y era algo que quería decir, ujú, lamentablemente se estigmatizan exactamente, ciertas colonias, ciertas zonas, ciertas áreas, sí, porque pues se le presta mucha atención a lo malo, pero siempre se olvida de lo bueno. así es, Una de estas zonas que siempre ha sido estigmatizada precisamente como conflictiva, peligrosa y demás es Iztapalapa. ujú, Y tiene unas zonas súper chidas. sí, Y conozco un montón de gente de allá, trabajadora, se prepara, y hasta dicen, no, pues es que por la raza a todos nos tachan de esto. sí, Ahí sí podríamos decir que no podemos generalizar, exacto, pero justo, sí tú dices, ejemplo, Tepito y en corto piensas en cosas malas. Y también sí, conozco un montón de gente de ahí del barrio de Tepito y ni el caso, pero se estigmatiza. Siento que en su momento Tintán quiso venir a corregir este asunto de estigmatización, porque exacto, toda la familia de los Valdés venía ajá, precisamente de ahí del barrio Bravo de Tepito, que es don Ramón, bueno, Ramón Valdés, que hizo a don Ramón, el Loco Valdés, ujú, Germán, que es ujú. Titán, y me faltan dos hermanos siempre. Eran dos más, eran, sí, Si que eran también cinco. eran, hacían algo en cine o televisión, no me acuerdo, pero sí, faltan dos. Sí, que A de ver, hecho Tintán era el más chiquito. mm, Pero sí, o sea, es Ramón, es Manuel, Germán, y no me acuerdo de los otros. que sí eran justo, eran una dinastía de los Valdés que eran además todos muy talentosos. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, toda esta subcultura que llega a México, que de hecho actualmente tú todavía lo puedes llegar a ver en muchas zonas, lo de, ejemplo, donde se juntan a bailar danzón. Se juntaban. Pues, antes se juntaban ahí en Ciudadela. Así es. Después se empezaron a juntar acá en el Kiosco. Kiosco Morisco. Pero es Sí, que se no, dieron ahí no es unas como nuestro cosillas, tema, pero, pero ya los quitaron. Ajá. pero casi siempre ves a los señores, o sea, señores ya de 50 para arriba y van Ujú, vestidos como pachucos, sí, o con el sí, sutsuit, que es como el nombre del estilo. sí, O sea, gracias a estas personas, este estilo que era como de gang, de pandilla, se dejó de ver. Gracias también pues, a Tintán y a su carnal Marcelo, que además bailaba, era cómico, actuaba y cantaba eran completos. increíble. Bueno, de hecho él es el que sale en la portada de los Beatles, Sí, ¿sí, verdad? sí. O sea, nunca salió él como tal, pero sí querían que saliera porque era considerado un gran actor, porque inclusive cantó boleros como Piel Canela. Sí, es que justo yo recuerdo que hubo creo que sí fue justamente él, que no salió, pero mandó algo en representación. Sí, O sea, y no sale él como manda su tal. foto y manda el árbol de la vida. Eso, gracias.
Sí, no, ya sabía que tú sabías, yo sabía. Aparte, Tintán en su momento hizo un cover en español de I Wanna Hold Your Hand de los Beatles, que se llama Quiero rascarme aquí. Bueno, ok. O sea, digo, Sí, o sea, Bésame mucho también la cantó Pedro Infante y la cantaron los Beatles, la debe ¿sí, no? sonar mucho, sí. O Es que sea, regresemos al punto, ¿no? O sea, eran esta gama de actores y lamentablemente este programa parece una cromada de rifle de Pedro Infante, pero es que es como el principal o el más reconocido o el que más ruido hizo. Pero Pedro Infante tocaba la guitarra, tocaba el violín, cantaba, bailaba. Digo, casi nunca se le vio bailando, pero bailaba. Además, aunque siempre parecía fumando, digo, en la época hasta los doctores te recomendaban fumar, de hecho, este, era un tipo que hacía un montón de ejercicio. sí. Es que, a ver, esa es otra. Él, por ejemplo, siempre salía borracho, pero él Sí, no tomaba. no, no tomaba. O sea, no. Y eso de que de que era piloto aviador, sí, era piloto aviador Él certificado. piloteaba como John Travolta, Sí, pero él en avioneta Cessna. lo hizo primero él. Sí. Sí, o sea, a ver, aquí el tema es que la mayoría de las películas de las que estamos hablando, de las que más recordamos, sí son de Pedro Infante. Pero es que, a ver, en la época había muchísimos actores que de verdad marcaron muy cañón de esa época y que, Hay una película que me encanta, fue reconocida en todo el mundo como una gran película, también de la época de oro. Y de hecho, son pocas las personas que conozco que dicen no me gusta. O me dicen o no la he visto o la amo. Es con Ignacio López Tarso, Macario. sí, sí, esa sí, no la recuerdo la verdad. Creo que sí Y la vi en algún momento, pero Culón, ¿no? Macario que se escapa con un guajolón. sí, sí, o sea, sí ubico perfectamente la película, pero te digo, no me acuerdo si sí la vi o no. Es que son muchas muy, muy emblemáticas. También de él está la del globero. No me acuerdo. Esa sí no me acuerdo. Es la historia de una persona que vende globos, pero sí, súper No dramón. sé por qué me lo imaginé. Sí, no, pero es un dramón, no, 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 no. O sea, Vende globos y se casa y su esposa se muere y entonces luego se encuentra un niño y algo así. sí, Y se van a las cataratas de no me acuerdo cómo se llama. algo así, sí, no, 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 no. Y, 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 No, ya y cállate. casa abuela. No, no, no vuelan ni los perros hablan. Pero va Ah, por ahí. O sea, ok. no se muere su esposa, pero sí encuentra un niño. Oh, ok. No, no, entonces no, la verdad es que no lo ubico. No, no es up. Es que esa sí lo ubico. Qué feo. No, bueno, es que te digo, o sea, sí crecí con ello, pero ya no me acuerdo de la gran mayoría de las cosas que pasaban. O sea, ni me Digo, acuerdo. también hubo mucho cine de comedia de esa época, como Dos fantasmas en el teatro, creo que se llamaba, con el Loco Valdés y Tintán, Ok. que la Y hacían sí de hicieron películas fantasmas. juntas, ¿no? Vivo juntas. Sí, hicieron varias películas juntos. Pero también, gracias a estas películas, muchísimos actores que después la rompieron y también compositores se volvieron ultra famosísimos gracias a las interpretaciones de todas estas gentes. Es que de hecho de eso íbamos a hablar y nos desviamos por el tema del... Se nos fue. Pero sí, justo también eso es otra de las partes importantes. Creo que casi siempre hablamos de música ahora que lo pienso. Pero sí, el tema musical, las composiciones, porque a ver, hay varias cosas. O sea, digamos que las canciones de la época tampoco es que se salvaran como las canciones de ahora. También hablaban de los mismos temas. Solo que yo siempre lo he dicho, la forma de decirla era muy diferente. Sí, Es decir, actualmente, si tú escuchas una canción de las de ahora, te lo dicen literal con los nombres de las partes que quieren chocar. O sea, te sí, dicen sí, que sí, quieren no. chocar los carritos literal. Es que, mira, podemos hablar de boleros, que es un género que se crea en Cuba, y era uno de estos grandes compositores y cantantes de Cuba, este Ibrahim Ferrer, lo dice en una entrevista.
el bolero nace como esta forma de enamorar a tu amada y convencerla de estar juntos para siempre. Es un género lento, bonito, cantado al oído para enamorar. Exactamente. Y tenemos canciones como Bonita, Piel Canela, 100 años. 100 años que no es bolero. ¿Cuál? Oh, no, sí, sí, sí. Ajá. ¿La de 100 años? Sí, sí, no, perdón, sí, 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 Y me hasta la confundí. canta Pedro Infante. No, ya sé, ya sé. De hecho, yo no sabía que era de Cuba, o sea, que había nacido en Cuba hasta que porque conocí a Olga Guillot. Eh, en algún evento donde me tocó ir a cantar, le gustó cómo canté, cuando me bajo del escenario, me habló. O sea, yo no, la verdad es que no lo ubicaba, o sea, cuando me dijeron, cuando terminé de platicar con ella, que todos me dijeron, bueno, la persona que me llevó me dijo, ¿sabes con quién estás hablando? Y yo sí, no. Y ya me dijo, fue así de, ok. Y sí, ella fue la que me dijo todo este tema de nació en Cuba y todo este rollo. Y Sí, justo es lo que me decía, me gusta cómo cantas, pero toma en cuenta que esto es justamente para enamorar. sí, bonito, Entonces, suavecito. exactamente. Entonces fue así de, Que ok. le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, el género renace gracias a Luis Miguel. Sí. Digo, está bien, esta parte de que lo retome está bastante bien. O sea, la vino, o sea, ya estaba Armando Manzanero y demás, un bolerista maravilloso, un baladista maravilloso, pero ya se había perdido. Sí, sí, o sea, digamos que ya estaba como más, era música como de nicho, digamos. Sí, ya era de oírle en el fonógrafo. El fonógrafo tiene, no, este, ¿Sabes qué es lo más sí, triste? Que si pones el fonógrafo ya salen rolas de las que nos gustaban a nosotros, ¿eh? sí, 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 ya tiene unas rolas muy buenas el fonógrafo, chale. Pero sí, justo, de hecho mi abuelita es lo único que escuchaba eso. La mía también. De hecho, siento que de ahí viene mi gusto por los boleros. Es que había muy buena, o sea, yo creo que ahí nos podríamos aventar otra hora. La Javier música del, Solís, sí, justo, la música de la época era, era otra cosa. Realmente, justo y de Javier Solís, viene esta, que podríamos hablar completamente más bien, podríamos, de lo que estamos diciendo. La canción de Javier Solís que se llama, no me acuerdo cómo se llama, tiene muchas. eh, Chango, es que tiene muchísimas, pero hay una en específico que Entrega Total. Entrega Total Sí. habla de que quiere todo con ella literal, Ujú. o sea, literal todo, o sea, pero te lo dice de una manera que la verdad es que nadie se da cuenta que te está intentando decir literal eso, cosa que actualmente ya no pasa, te lo dicen todo literal. Sí. Las dos van dirigidas a lo mismo, porque la canción habla de que quiere todo con ella, pero no te lo dice de esa manera. Sí, no, 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 no. Y justo creo que es una muy bonita reflexión para cerrar nuestro programa sí, de hoy. Sí, ya nos vamos. Entonces, Sí, es que, esa es la reflexión. sí, como reflexión final, es que un conflicto armado en donde México nunca tomó una parte directa, Hasta después. abiertamente directa, ¿no? O sea, sí, Escuadrón 201, lo que quieras, pero nunca se abrió y todo fue porque nos hundieron un petrolero, ¿no? Y fue un error, pero bueno. Ujú. Efecto mariposa. Ándale, exacto. Se desata la guerra en Europa, Estados Unidos le entra a los catorrazos y eso nos da a nosotros el monopolio del cine en Así es, América, al grado de que nos convertimos en una potencia de cine en todo el mundo. así es. Porque pues Francia tampoco tenía cómo hacer películas, España, Sí, no, sí, Italia, claro. Ujú. que digamos Alemania. Entonces nos volvemos esta potencia y esta misma potencia nos da el cine de oro mexicano, que nos da actores, cantantes, actrices, bailarinas, intérpretes, compositores. Que a veces eran todo en uno, porque, por ejemplo, Agustín Lara también hizo películas, Agustín Lara también hizo películas, El Flaco de Oro, ¿cómo no? también cantaba. O sea, no Amada por precisamente muy muchos, bien, pero odiada por otras, María Félix. sí. Ella no cantaba precisamente bien, pero sí, No, pero pues aquí vamos al otro punto. Agustín Lara, magnífico compositor, cantaba horrible. y no Sí, era nada tiene un tono agraciado de y voz muy presuntuoso. chido, Sí, pero sus composiciones maravillosas. sí, sí. Yo te Ejemplo, recomiendo, ajá,
En mi tesis de licenciatura puse un fragmento de una canción de Agustín Lara, ¿Cuál? Veracruz. Ah, claro, tiene sentido. Eh, Les recomiendo muchísimo el disco de Agustín Lara de Plácido Domingo, es muy bueno. Pero bueno, entonces, ya para cerrar, Bueno, recuerden seguirnos. todo esto nos dio el cine de oro mexicano. Ajá, Véanlo, sí, revísenlo, son peliculones sí, buenísimos, atemporal. exacto. Y ya no somos así, ya no vivimos así. eh, ya no crean que siguen siendo así las cosas. Pero bueno, No, recuerden seguirnos. Acuérdense que es súper gratis suscribirse, así que suscríbanse. No van a gastar ni un peso, les conviene. exacto. Y si ya están pagando por un servicio de streaming como Spotify y demás, ya lo están pagando, suscríbanse, ya no les cobran más. Exacto. Entonces, síganos, denos like, coméntenos. Gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta el final, si es que llegaron hasta acá. Si es que no le adelantaron para ver qué decíamos al final, que no creo. Pero, si ya están hasta acá, muchas gracias. Y si lo ponen play o en mudo, adiós. Exacto. Pero bueno, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos? No, nada más. Tema que da para más. Nos dio Claro. otros temas que podemos sacar. Podríamos hablar precisamente de la música mexicana. Coméntenos si quieren algo así. Sí, comenten, dejen sus comentarios. ¿Les gustó o no les gustó? Denle like, compartan, síganos en nuestras redes. Estén al pendiente porque en las redes ponemos hints de lo que va a venir y adiós.